El Santo del Día. Octubre 24, celebramos entre otros a San Antonio María Claret. San Antonio María Claret, obispo de Santiago de Cuba y fundador. Su fecha de beatificación fue el 25 de febrero del año de 1934 por el Papa Pío XI. Fecha de canonización 7 de mayo de 1950 por el Papa Pío XII. Antonio Claret y Clara nacía en Salet, Barcelona, el 23 de diciembre de 1807. Era el quinto de 11 hijos de Juan Claret y Josefa Clara. Le bautizaron el día de Navidad. La escasa salud de su madre hizo que se le pusiera al cuidado de una nodriza en Santa María de Oló. Una noche en que Antonio se quedó en la casa paterna, se hundió la casa de la nodriza, muriendo todos en el accidente. Para Claret, aquello supuso siempre una señal de la providencia. La cuna de Claret fue sacudida constantemente por el traqueteo de los telares de madera que su padre tenía en los bajos de la casa. Ya desde sus primeros años, Antonio dio muestras de una inteligencia despejada y de un buen corazón. A los 5 años, Toñín pensaba en la eternidad. Por la noche, sentado en la cama, quedaba impresionado por aquel siempre, siempre, siempre. Él mismo recordaría más tarde siendo arzobispo. Esta idea de la eternidad de penas quedó en mí tan grabada que ya sea por lo tierno que empezó en mí, o ya sea por las muchas veces que pensaba en ella, lo cierto es que es lo que más presente tengo. Esta misma idea es la que más me ha hecho y me hace trabajar aún, me hará trabajar mientras viva en la conversión de los pecadores. La guerra popular contra Napoleón embargaba vivamente el ambiente de la época. Sus soldados pasaban frecuentemente por la villa entre los años 1808 y 1814. Hasta los sacerdotes del pueblo se habían sumado a la lucha. En 1812 se promulgaba la nueva Constitución. Mientras Antonio jugaba, estudiaba, crecía. Dos amores destacaban ya en el pequeño Claret: la Eucaristía y la Virgen. Asistía con atención a la misa, hacía asiduas visitas al Santísimo, iba con frecuencia acompañado de su hermana Rosa a la ermita de Fusimaña y rezaba diariamente el rosario. Una debilidad de Antonio eran los libros. Pocas cosas contribuyeron tanto a la santidad de Antonio como sus lecturas. Las primeras lecturas de su infancia, porque sus lecturas eran escogidas. Pero ya entonces Antonio tenía una ilusión: llegar a ser sacerdote y apóstol. Sin embargo, su vocación debería recorrer todavía otro itinerario. Entre los telares. Toda su adolescencia la pasó Antonio en el taller de su padre. Pronto consiguió llegar a ser maestro en el arte textil. Para perfeccionarse en la fabricación, pidió a su padre que le permitiera ir a Barcelona, donde la industria estaba atrayendo a numerosos jóvenes. Allí se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios de La Lonja. Trabajaba de día y de noche estudiaba. Aunque seguía siendo un buen cristiano, su corazón estaba centrado en su trabajo. Gracias a su tesón e ingenio, llegó pronto a superar en calidad y belleza las muestras que llegaban del extranjero. Un grupo de empresarios admirados de su competencia le propusieron un plan halagüeño: fundar una compañía textil, corriendo a cuenta de ellos la financiación y el montaje de la fábrica. Pero Antonio inexplicablemente se negó. Dios andaba por medio. Unos cuantos hechos: el haber tropezado con un compañero que acabó en la cárcel, el lazo tentador de la mujer de un amigo, el salir ileso milagrosamente del mar donde había sido arrastrado por una gigantesca ola, etc., le hicieron más sensible el oído a la voz de Dios. Por fin, las palabras del Evangelio: ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?, le impresionaron profundamente. Los telares se pararon
Los telares se pararon en seco y Antonio se fue a consultar a los oratorios de San Felipe Neri. Por fin tomó la decisión de hacerse cartujo y así se lo comunicó a su padre. Su decisión de ser sacerdote llegó a oídos del obispo de Vic, Pablo de Jesús Corcuera, que quiso conocerle. Antonio salía de Barcelona a principios de septiembre de 1929, camino de Salet y Vic. Tenía 21 años y estaba decidido a ser sacerdote. Sacerdote, misionero, apostólico y fundador, entre 1829 y 1850. En el seminario de Vic, Forja de Apóstoles, Claret se formó como seminarista externo, viviendo como fámulo de don Fortia Bres, mayordomo del Palacio Episcopal. Pronto iba a destacarse por su piedad y por su aplicación. Eligió como su confesor y director al oratoriano Padre Pere Baca. Después de un año, llegó el momento de llevar a cabo su decisión de entrar en la Cartuja de Montealegre, y hacia allí salió, pero una tormenta de verano que lo sorprendió en el camino dio al traste con sus planes. Tal vez Dios no le quería de cartujo. Dio media vuelta y retornó a Vic. Fue el año siguiente cuando pasó la prueba de fuego de la castidad en una tentación que le sobrevino un día en que Antonio yacía enfermo en la cama. Vio que la Virgen se le aparecía y mostrándole una corona le decía: Antonio, esta corona será tuya si vences. De repente todas las imágenes obsesivas desaparecieron. Bajo la acertada guía del obispo Corcuera, el ambiente del seminario era óptimo. En él trabó amistad con Jaime Balmes, que se ordenaría de diácono en la misma ceremonia en que Claret se ordenó de subdiácono. Fue en esta época cuando Claret entró en un profundo contacto con la Biblia que le impulsaría a un insaciable espíritu apostólico y misionero. Sacerdote. A los 27 años, el 13 de junio de 1835, el obispo de Solsona, Fray Juan José de Tejada, ex general de los mercedarios, le confería por fin el Sagrado Orden del Presbiteriado. Su primera misa la celebró en la parroquia de Salent el día 21 de junio con gran satisfacción y alegría de su familia. Su primer destino fue precisamente Salent, su ciudad natal. A la muerte de Fernando VII, la situación política española se había agravado. Los constitucionales, imitadores de la Revolución Francesa, se habían adueñado del poder. En las Cortes de 1835 se aprobaba la supresión de todos los institutos religiosos. Se incautaron y subastaron los bienes de la Iglesia y se azuzó al pueblo para la quema de conventos y matanza de frailes. Contra este desorden pronto se levantaron las provincias de Navarra, Cataluña y el País Vasco, estallando la guerra civil entre carlistas e isabelinos. Pero Claret no era político, era un apóstol, y se entregó en cuerpo y alma a los quehaceres sacerdotales a pesar de las enormes dificultades que le suponía el ambiente hostil de su ciudad natal. Su caridad no tenía límites, por eso los horizontes de una parroquia no satisfacían el ansia apostólica de Claret. Consultó y decidió ir a Roma a inscribirse en Propaganda Fide, con objeto de ir a predicar el Evangelio a tierras de infieles. Corría el mes de septiembre de 1839. Tenía 31 años. En Roma, busca su identidad misionera. Con un hatillo y sin dinero, a pie, un joven cura atravesó los Pirineos camino de la ciudad eterna. Llegado a Marsella, tomó un vapor a Roma. Ya en la ciudad eterna, Claret hizo los ejercicios espirituales con un padre de la Compañía de Jesús y se sintió llamado a ingresar como novicio jesuita. Había ido a Roma para ofrecerse como misionero del mundo, pero Dios parecía no quererle ni misionero adyentes ni tampoco jesuita.
Una enfermedad, un fuerte dolor en la pierna derecha, le hizo comprender que su misión estaba en España. Después de 3 meses, abandonó el noviciado por consejo del padre Ruthán, regresando a España. Fue destinado provisionalmente a Vilatroa, pueblecito entonces de leñadores en la provincia de Gerona. En calidad de regente, el párroco era un anciano impedido. Emprendió su ministerio con gran celo. Tuvo que hacer también de médico porque no lo había ni en el pueblo ni en sus contornos. Misionero apostólico en Cataluña. Como Claret no había nacido para permanecer en una sola parroquia, su espíritu le empujó hacia horizontes más vastos. En julio de 1841, cuando contaba 33 años, recibió de Roma el título de misionero apostólico. Por fin era alguien destinado al servicio de la palabra, al destino de los apóstoles. Esta clase de misioneros había desaparecido desde San Juan de Ávila. A partir de entonces su trabajo fue misionar. Vic iba a ser su residencia. Claret, siempre a pie, con un mapa de hule, su atillo y su breviario, caminaba por la nieve o en medio de las tormentas, hundido entre barrancos y lodazales. Se juntaba con arrieros y comerciantes y les hablaba del reino de Dios. Y los convertía. Sus huellas quedaron grabadas en todos los caminos. Las catedrales de Solsona, Gerona, Tarragona, Lérida, Barcelona y las iglesias de otras ciudades se abarrotaban de gente cuando hablaba el padre Claret. Caminando hacia Golmes, le invitaron a detenerse porque sudaba. Él respondió con humor: yo soy como los perros que sacan la lengua pero nunca se cansan. Padre, confiese a mi burrico, le dijo un arriero en tono burlón. Quien se ha de confesar eres tú, respondió Claret, que llevas 7 años sin hacerlo y te hace buena falta. Y aquel hombre se confesó. En otra ocasión sacó de apuros a un pobre hombre contrabandista, convirtiendo en alubias un fardo de tabaco ante unos carabineros que les echaron el alto. La mayor sorpresa se la llevó el buen hombre cuando, al llegar a su casa, observó que el fardo de alubias se había convertido de nuevo en tabaco. Son algunas de las florecillas claretianas de aquella época. Otros hechos prodigiosos se cuentan, pero sobre todo se destacaba su virtud de penetrar las conciencias. Tenía enemigos que le calumniaban y que procuraban impedir su labor misionera, teniendo que salir en su defensa el arzobispo de Tarragona. Pero su temple era de acero. Todo lo resistía y salía airoso de todas las emboscadas que le tendían. Además de la predicación, el padre Claret se dedicaba a dar ejercicios espirituales al clero y a las religiosas. Especialmente en verano, en 1844, por ejemplo, los daba a las carmelitas de la Caridad de Vic, asistiendo a ellos Santa Joaquina Vedruna. Durante este tiempo también publicó numerosos folletos y libros. De entre ellos cabe destacar El Camino Recto, publicado en 1843 por primera vez, y que sería el libro de piedad más leído del siglo XIX. Tenía 35 años. En 1847 fundaba junto con su amigo José Caizal, futuro obispo de Ceuta-Urgel, y Antonio Palau, la librería religiosa. Ese mismo año fundaba la Archicofradía del Corazón de María y escribía los estatutos de la Hermandad del Santísimo e Inmaculado Corazón de María y Amantes de la Humanidad, compuesta por sacerdotes y seglares, hombres y mujeres. Es larga y digna la mención de lista de discípulos y compañeros que tuvo en aquella época, hombres que quedarían inscritos en la historia eclesiástica catalana: Esteban Sala, Manuel Subirana, Beato Francisco Coll, Manuel Vilaró, Domingo Fabregas, entre otros. Apóstol de Canarias. El 6 de marzo de 1848 salía hacia Madrid y Cádiz, camino de Canarias, con el recién nombrado obispo de Buenaventura Codina.
tenía 40 años. Y es que tras la nueva rebelión armada en 1847, ya no era posible dar misiones en Cataluña. Desde el puerto de la Luz de Gran Canaria hasta los ásperos arenales de Lanzarote, resonó la convincente voz de Claret. Misionó Telde, Agines, Arucas, Caldar, Guía, Firgas, Terror. El milagro de Cataluña se repitió de nuevo. Claret tuvo que predicar en las plazas, sobre los tablados, al campo libre, entre multitudes que lo acosaban, a pesar de que una pulmonía no cejó en su intenso trabajo. En Lanzarote dio misiones de Teguise, Arrecife. Gastó 15 meses de su vida en las Canarias y dejó atrás conversiones y prodigios, profecías y leyendas. Los canarios vieron partir con lágrimas en los ojos un día a su padrito y lo despidieron con añoranza. Era en los últimos días de mayo de 1849. Aún perdura su recuerdo. Fundador de la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Poco después de su vuelta a Cataluña, el 16 de julio de 1849, a las 3 de la tarde, en una celda del seminario de Vic, fundaba la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, idea que venía madurando desde hacía tiempo. Tenía 41 años. Eran los cofundadores los padres Esteban Sala, José Cifré, Manuel Vilaró, Domingo Fábregas y Jaime Clotet. Hoy comienza una gran obra, dijo el padre Claret. No era Claret un pseudo carismático que hablara en nombre propio, sino que se sentía impulsado por Dios, y Dios le reveló 3 cosas. Primera, que la congregación se extendería por todo el mundo. Segundo, que duraría hasta el fin de los tiempos. Tercera, que todos los que murieran en la congregación se salvarían. Arzobispo de Santiago de Cuba entre los años 1850 y 1857. Nombramiento. Un hecho de capital importancia puso pronto en peligro su recién fundado instituto. El padre Claret era nombrado arzobispo de Santiago de Cuba. Aceptó el cargo después de todos los intentos de renuncia. El 4 de octubre de 1849 y el día 6 de octubre de 1850 era consagrado obispo en la Catedral de Vic. Tenía 42 años. El lema que eligió para su escudo arzobispal fue "Todo un proyecto de vida", abro comillas. Charitas Christi urget nos. El amor de Cristo nos apremia. Antes de embarcarse para Cuba y después de ir a Madrid a recibir el palio y la Gran Cruz de Isabel la Católica, efectuó 3 visitas: a la Virgen del Pilar en Zaragoza, a la Virgen de Montserrat y a la Virgen de Fusimaña en Salent, su patria chica. Y aún le dio tiempo antes de partir para concebir una nueva fundación, las religiosas en sus casas o las hijas del Inmaculado Corazón de María, actual filiación cordinariana. En el puerto de Barcelona, un inmenso gentío despidió al arzobispo Claret con una apoteósica manifestación. En Cuba. En el viaje hacia La Habana, aprovechó para dar una misión a bordo para todo el pasaje, oficialidad y tripulación, y al fin Cuba. 6 años gastaría Claret en la diócesis de Santiago de Cuba, trabajando incansablemente, misionando, sembrando el amor y la justicia en aquella isla en la que la discriminación racial y la injusticia social reinaban por doquier. Se enfrentó a los capataces, les arrancó el látigo de las manos. Un día reprendió a un rico propietario que maltrataba a unos nativos de color que trabajaban en su hacienda. Viendo que aquel hombre no estaba dispuesto a cambiar su conducta, el arzobispo intentó darle una lección. Tomó 2 trozos de papel, uno blanco y otro negro. Les prendió fuego y pulverizó las cenizas en la palma de su mano. «Señor», le dijo,
¿Podría decir qué diferencia hay entre las cenizas de estos dos papeles? Pues así de iguales somos los hombres ante Dios. El padre Claret tenía una capacidad inventiva que denotaba un ingenio poco común. En Holguín se organizaron fiestas populares. El número fuerte del programa era el lanzamiento de un globo tripulado por un hombre. El artefacto aerostático era de los primeros que se ensayaban en aquellos tiempos. No tuvo éxito. Comenzó a elevarse, pero el piloto perdió el control y cayó en un pequeño barranco. El arzobispo estudió el problema y un día sorprendió a todos. Hoy he dado con el sistema de la dirección de los globos y les mostró un diseño que todavía hoy se conserva. Era un hombre práctico. Fundó en todas las parroquias instituciones religiosas y sociales para niños y para mayores. Creó escuelas técnicas y agrícolas. Estableció y propagó por toda Cuba las cajas de ahorros. Fundó asilos. Visitó 4 veces todas las ciudades, pueblos y rancherías de su inmensa diócesis, siempre a pie o a caballo. También supo rodearse de un equipo envidiable de grandes misioneros como los padres Adoain, Lobo, San Martí y Subirana. Una de las obras más importantes que llevó a cabo el padre Claret en Cuba fue la fundación, junto con la madre Antonia París, de las religiosas de María Inmaculada, misioneras claretianas, que tenía lugar después de muchas dificultades el 27 de agosto de 1855 con la profesión de la fundadora. Pero ni siquiera en Cuba le dejaron en paz sus enemigos. La tormenta de atentados llegó al culmen en Holguín, donde fue herido gravemente cuando salía de la iglesia por un sicario a sueldo de sus enemigos al que había sacado poco antes de la cárcel. El padre Claret pidió que perdonaran al criminal. A pesar de todo, sus enemigos siguieron sin perderle de vista. Al cabo de 6 años en Cuba, un día le entregaron un despacho urgente del capitán general de La Habana en el que se le comunicaba que su majestad, la reina Isabel II, le llamaba a Madrid. Era el 18 de marzo de 1857. Apóstol en Madrid entre 1857 y 1868. Confesor de la reina y misionero en la corte y en España. Llegando a Madrid, supo el padre Claret que su cargo era definitivamente el de confesor de la reina. Contrariado, aceptó, pero poniendo 3 condiciones: no vivir en palacio, no implicarse en política y no guardar antesalas, teniendo libertad de acción apostólica. Tenía 49 años cuando regresó de Cuba. En los 11 años que permaneció en Madrid, su actividad apostólica en la corte fue intensa y continuada. Pocas fueron las iglesias y conventos donde su voz no resonara con fuerza y convicción. Desde la iglesia de italianos, situada en la actual ampliación de las Cortes, y desde la iglesia de Montserrat, donde está situado actualmente el Teatro Monumental, desarrolló una imparable actividad. Principalmente se hizo notar en sus misiones al pueblo y en sus ejercicios al clero. Mientras acompañaba a la reina en sus giras por España, aprovechaba también para desarrollar un intenso apostolado. A primeros de junio del año de 1858, la Real Caravana rodaba por las llanuras de La Mancha, Alicante, Albacete, Valencia, luego al noroeste de España, León, Cuenca Minera de Mieres y Oviedo, Galicia, Baleares, Cataluña, Aragón y Andalucía. El recorrido por el sur fue de un gran entusiasmo que aprovechaba el confesor real para misionar por todas partes, llegando a predicar en un solo día 14 sermones: Córdoba, Sevilla, Cádiz, Granada, Málaga, Cartagena y Murcia. Más tarde, otra vez por el norte, País Vasco, Castilla la Vieja y Extremadura. El reino de Dios era anunciado y el pueblo respondía con generosidad. Presidente del monasterio de El Escorial.
La reina le nombró presidente del Real Monasterio del Escorial para su restauración, dado su lastimoso estado a raíz de la ley de exclaustración de 1835. Desempeñó este cargo desde el año de 1859 hasta 1868, corto tiempo, pero suficiente para dar muestra de su talento organizador. Se repararon las torres y alas del edificio, así como la gran basílica. Se restauraron el coro y los altares, se instalaron 2 órganos, se adquirió material científico para los gabinetes de física y laboratorio de química, se restauró la destartalada biblioteca y se construyó otra nueva. Se repoblaron los jardines, se plantaron gran cantidad de árboles frutales y de jardín. Con todo, el arzobispo ponía anualmente en manos de la reina un buen superávit. Parecía un milagro. Con la restauración material emprendió la espiritual. Creó una verdadera universidad eclesiástica con los estudios de humanidades y lenguas clásicas, lenguas modernas, ciencias naturales, arqueología, escolania y banda de música, estudios de filosofía y teología, con patrística, litúrgica moral y ciencias bíblicas, lenguas caldaica, hebrea, arábiga, etc. Con la ayuda inestimable de su colaborador de Cuba, don Dionisio González de Mendoza, hizo de este monasterio uno de los mejores centros de España y gracias a su afán recuperó su esplendor, la 8ª maravilla del mundo. Apóstol de la prensa. Antonio escribe: sintió que le decía Cristo y la Virgen. Como una enorme y sensible pantalla de radar, Claret escrutaba continuamente los signos de los tiempos. Uno de los medios que la experiencia me ha enseñado ser más poderoso para el bien es la imprenta, decía, así como es el arma más poderosa para el mal cuando se abusa de ella. Escribió unas 96 obras propias, en 15 libros y 81 opúsculos, y otras 27 editadas, anotadas y a veces traducidas por él. Solo si se tiene en cuenta su extrema laboriosidad y las fuerzas que Dios le daba, se puede comprender el hecho de que escribiera tanto, llevando una dedicación tan intensa al ministerio apostólico. Claret no era solamente escritor, era propagandista. Divulgó con profusión los libros y hojas sueltas. En cuanto a su difusión, alcanzó cifras verdaderamente importantes. Jamás cobraba nada de la edición y venta de sus libros. Al contrario, invertía en ello grandes sumas de dinero. ¿De dónde lo sacaba? De lo que obtenía por sus cargos y de los donativos. Los libros, decía, son la mejor limosna. El año de 1848, como ya hemos dicho, había fundado la librería religiosa junto al doctor Caitzal, futuro obispo de Seo de Urgel, precedida por la Hermandad Espiritual de los Libros Buenos, que durante los años que estuvo bajo su dirección hasta su ida a Cuba, imprimió gran cantidad de libros, opúsculos y hojas volantes, con un promedio anual de más de 500.000 de impresos. En el primer decenio de la fundación recibió la felicitación personal del Papa Pío IX. Aún sacerdote, había fundado la Hermandad del Santísimo e Inmaculado Corazón de María, cuya finalidad era la de mantener permanentemente la difusión de libros y que constituyó uno de los primeros ensayos de apostolado seglar activo por estar integrada por sacerdotes y seglares de ambos sexos. Una de sus obras más geniales fue la fundación de la Academia de San Miguel en 1858. En ella pretendía agrupar las fuerzas vivas de las artes plásticas, el periodismo y las organizaciones católicas, artistas, literatos y propagandistas de toda España para la causa del Señor. En 9 años se difundieron gratuitamente numerosos libros, se prestaron otros muchos y se repartió un número incalculable de hojas sueltas. He aquí algunos nombres de los que pertenecieron a ella según su principal biógrafo, el padre Cristóbal Fernández. El ministro señor Lorenzo Arranzola, los periodistas Carbonero y So Ojero de la Cruz,
el catedrático Vicente de la Fuente, llegando su influencia a literatos de la talla de Ayala y Hartzenbusch. Fundó las bibliotecas populares en Cuba y en España, donde más de un centenar llegaron a funcionar en los últimos años de su vida. Bien merece el padre Claret el título de apóstol de la prensa. Director espiritual y cofundador. La obra más significativa del padre Claret fue la fundación de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón de María. Pero en la espléndida floración de nuevos institutos religiosos que se operó en el siglo XIX, fue el confesor real el más decidido colaborador que se encontraron casi todos los fundadores y fundadoras de su tiempo. Con la Madre París ya había fundado en Cuba en el año de 1855 el Instituto de Religiosas de María Inmaculada, llamadas Misioneras Claretianas para la educación de las niñas. Bajo su dirección espiritual se incluyen Santa Micaela del Santísimo Sacramento, fundadora de las Adoratrices, y Santa Joaquina de Verdruna, fundadora de las Carmelitas de la Caridad. Intervino directa o indirectamente en otras fundaciones. Se relacionó con Joaquín Masmisja, fundador de las Hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María, con don Marcos y doña Gertrudis Castañer, fundadores de las Religiosas Filipenses, con María del Sagrado Corazón, fundadora de las Siervas de Jesús, y otras tantas. Todas estas instituciones nacieron o germinaron gracias al padre Claret, un hombre santo. La suntuosidad cortesana no impidió al padre Claret vivir como el religioso más observante. Cada día dedicaba mucho tiempo a la oración. Su austeridad era proverbial y su sobriedad para las comidas y bebidas admirable. Este era su horario. Dormía apenas 6 horas, levantándose a las 3 de la mañana antes que se levantaran los demás. Tenía 2 horas de oración y lectura de la Biblia. Luego otra hora con ellos. Celebraba su Eucaristía y oía otra en acción de gracias. Desde el desayuno hasta las 10 confesaba y luego escribía. Lo que peor soportaba era la hora de audiencia hacia las 12. Por la tarde predicaba, visitaba hospitales, cárceles, colegios y conventos. Su pobreza era ejemplar. Un día se llevó un susto al llevarse la mano al bolsillo. Le pareció haber encontrado una moneda, pero enseguida se repuso. No era una moneda, sino una medalla. En una ocasión, no teniendo otra cosa para poder auxiliar a un pobre, empeñó su cruz arzobispal. Claret era un verdadero místico. Varias veces se le vio en estado de profundo ensimismamiento ante el Señor. Un día de Navidad, en la iglesia de las Adoratrices de Madrid, dijo haber recibido al niño Jesús en sus brazos. Privilegio incomparable del que fue objeto fue la conservación de las especies sacramentales de una comunión a otra durante 9 años. Así lo escribió en su autobiografía. El 26 de agosto de 1861, hallándome en oración en la iglesia del Rosario de la Granja, a las 7 de la tarde, el Señor me concedió la gracia grande de la conservación de las especies sacramentales y tener siempre día y noche el Santísimo Sacramento en mi pecho. Esta presencia casi sensible de Jesús en el padre Claret debió ser tan grande que llegó a exclamar: en ningún lugar me encuentro tan recogido como en medio de las muchedumbres. Un hombre perseguido. No es de extrañar que un hombre de la influencia del padre Claret, que arrastraba a las multitudes, atrajera también las iras de los enemigos de la iglesia. Pero las amenazas y los atentados se iban frustrando uno a uno, porque la providencia velaba sobre él, que se alegraba en las persecuciones. Fueron numerosos los atentados personales que sufrió en la vida, la mayor parte frustrados por la conversión de los asesinos, pero fue peor con todo la campaña difamatoria que se organizó a gran escala en toda España para desacreditarlo ante la gente sencilla.
Se le acusó de influir en la política, de pertenecer a la famosa camarilla de la reina, consor Patrocinio, Marfori y otros, de ser poco inteligente, de ser obsceno en sus escritos refiriéndose a su libro La llave de oro, de ser ambicioso y aún de ladrón, pero Claret supo callar, contento de sufrir algo por Cristo. Ante el reconocimiento del Reino de Italia. El 15 de junio de 1865, el gobierno en pleno se reunía en la granja de San Ildefonso para arrancar a la reina su firma sobre el reconocimiento del Reino de Italia, que equivalía a la aprobación del expolio de los estados pontificios. El padre Claret ya había advertido a la reina que la aprobación de este atropello era, a su parecer, un grave delito y la amenazó con retirarse si lo firmaba. La reina engañada firmó. Claret no quiso ser cómplice, permaneciendo en la corte. Oró ante el Cristo del Perdón en la iglesia de la granja y escuchó estas palabras: Antonio, retírate. Trasido de dolor al verse obligado a abandonar a la reina en aquella situación, se dirigió a Roma. Allí el Papa Pío IX le consoló y le ordenó que volviera otra vez a la corte. La familia real se alegró inmensamente de su retorno, pero una nueva tempestad de calumnias y de ataques se desencadenó contra él. Se puede decir que Claret fue uno de los hombres públicos más perseguidos del siglo XIX. Los últimos años, entre 1868 y 1870, desterrado. El 18 de septiembre de 1868, la revolución ya en marcha era incontenible. 21 cañonazos de la fragata Zaragoza en la bahía de Cádiz anunciaron el destronamiento de la reina Isabel II. Con la derrota del ejército isabelino en Alcolea, caía Madrid, y la revolución, como un reguero de pólvora, se extendió por toda España. El 30, la familia real, con algunos adictos y su confesor, salía para el destierro en Francia. Primero hacia Pau, luego París. El padre Claret tenía 60 años. Los desmanes y quema de iglesias se prodigaron, cumpliéndose otra de las profecías del padre Claret. La congregación tendrá su primer mártir en esta revolución. En la selva del campo caía asesinado el padre Francisco Cruzats. El 30 de marzo de 1869, Claret se separaba definitivamente de la reina y se iba a Roma. Padre del Concilio Vaticano I. El 8 de diciembre de 1869 se reunían en Roma 700 obispos de todo el mundo, superiores de órdenes religiosas, arzobispos, primados, patriarcas y cardenales. Comenzaban el Concilio Ecuménico Vaticano I. Allí estaba el padre Claret. Uno de los temas más debatidos fue la infalibilidad pontificia en cuestiones de fe y costumbres. La voz de Claret resonó, ya con dificultad, en la Basílica Vaticana el 31 de mayo de 1870. «Llevo en mi cuerpo las señales de la pasión de Cristo», dijo, aludiendo a las heridas de Holguín. «Ojalá pudiera yo, confesando la infalibilidad del Papa, derramar toda mi sangre de una vez». Es el único padre asistente a aquel concilio que ha llegado a los altares. El ocaso de sus días. El 23 de julio de 1870, en la compañía del padre José Cifret, superior general de la congregación, llegaba el arzobispo Claret a Prades, en el Pirineo francés. La comunidad de misioneros en el destierro, en su mayoría jóvenes estudiantes, recibió con gran gozo al fundador ya enfermo. Él sabía que su muerte era inminente, pero ni siquiera en el ambiente plácido de aquel retiro le dejaron en paz sus enemigos. El día 5 de agosto se recibió un aviso. Querían apresar al señor arzobispo, incluso en el destierro y enfermo. El padre Claret tuvo que huir. Se refugió en el cercano monasterio cisterciense de Fontfroide, en aquel cenobio cerca de Narbona. Fue acogido con gran alegría por sus moradores. Su salud estaba completamente minada.
el padre Jaime Clotet no se separó de su lado y anotó las incidencias de la enfermedad. El día 4 de octubre tuvo un derrame cerebral. El 8 recibió los últimos sacramentos e hizo la profesión religiosa como hijo del corazón de María a manos del padre Cifret. Llegó el día 24 de octubre por la mañana. Todos los religiosos se habían arrodillado alrededor de su lecho de muerte. Junto a él los padres Cloret y Puig. Entre oraciones, Claret entregó su espíritu en manos del Creador. Eran las 8:45 de la mañana y tenía 62 años. Su cuerpo fue depositado en el cementerio monacal con una inscripción de Gregorio VII que rezaba: amé la justicia y odié la iniquidad, por eso muero en el destierro. Glorificado. Los restos del padre Claret fueron trasladados a Vic en 1897, donde actualmente se veneran. El 25 de febrero de 1934, la iglesia le inscribió en el número de los beatos. El humilde misionero apareció a la veneración del mundo en la gloria del Bernini. Las campanas de la Basílica Vaticana pregonaron su gloria y el 7 de mayo de 1950 el Papa Pío XII lo proclamó santo. Estas fueron sus palabras aquel memorable día: San Antonio María Claret fue un alma grande, nacida como para ensamblar contrastes. Pudo ser humilde de origen y glorioso a los ojos del mundo, pequeño de cuerpo, pero de espíritu gigante. De apariencia modesta, pero capacísimo de imponer respeto incluso a los grandes de la tierra. Fuerte de carácter, pero con la suave dulzura de quien conoce el freno de la austeridad y de la penitencia. Siempre en la presencia de Dios, aún en medio de su prodigiosa actividad exterior. Calumniado y admirado, festejado y perseguido, y entre tantas maravillas como una luz suave que todo lo ilumina, su devoción a la Madre de Dios. Oremos. Haz, Señor, que ardamos en caridad y encendamos un fuego de amor por donde pasemos, que deseemos eficazmente y procuremos por todos los medios contagiar a todos de tu amor. Que nada ni nadie nos arredre, Señor, que nos gocemos en las privaciones, que abordemos los trabajos, que abracemos los sacrificios, que nos complazcamos en las calumnias y nos alegremos en los tormentos. Señor, que no pensemos sino cómo conseguir e imitar a Jesucristo, en trabajar, sufrir y procurar siempre y únicamente la mayor gloria tuya y la salvación de las almas. Amén. Oración escrita por San Antonio María Claret.